La luna llena iluminaba con su tenue resplandor la estación de tren. Era una noche fría, con el viento cortante que soplaba a través de los árboles desnudos que rodeaban el lugar. La estación estaba ubicada en una remota y olvidada parte del país, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Nadie en los alrededores se atrevería a cruzar la vía a esas horas, y pocos se atrevían a esperar un tren a tan altas horas de la noche. El tren, llamado La Última Estación, tenía una historia inquietante entre los lugareños. Muchos decían que nunca llegaba a tiempo, pero aún así, la gente seguía subiéndose a bordo, como si una fuerza invisible los impulsara a hacerlo. Aquella noche no sería diferente, o eso parecía, pero no lo fue. El reloj marcaba las 11:45 cuando el tren llegó, en silencio, a la estación, con un extraño chillido de los frenos que resonó en la quietud de la noche. Ningún pasajero parecía notar lo extraño de la situación, como si todos estuvieran inmersos en una especie de trance. El tren, largo y oscuro, se detuvo con suavidad, pero sus luces parpadeaban de manera errática, como si estuviera luchando contra algo que no se podía ver. Desde la plataforma, el inspector Guillermo Morales observaba la llegada del tren. Era su trabajo verificar la salida y llegada de los trenes, pero algo no encajaba. Este tren, en particular, era el último de la noche, pero algo le daba un mal presentimiento. Al mirar el vagón, observó que parecía más grande de lo usual, como si hubiera una extensión extraña en su interior, un espacio que no podía identificarse desde fuera. Nadie más parecía haberlo notado. Con un suspiro, el inspector se acercó al tren. Los pocos pasajeros que subían y bajaban de los vagones no miraban a su alrededor, solo se dirigían con rapidez al interior. Había algo en sus rostros que lo incomodaba, vacíos, ajenos, como si estuvieran bajo un hechizo. Los rostros de los viajeros no reflejaban emoción alguna. No había niños que jugaban ni conversaciones entre los adultos, solo silencio y una frialdad sobrecogedora. Morales desvió la mirada, incómodo, y se dirigió a la caseta de control. El tren partió a la hora indicada, y en la estación quedó la sensación de que algo estaba por suceder, pero aún era demasiado temprano para saberlo. Horas después, al filo de la madrugada, la estación de destino, ubicada en un pueblo lejano, intentó verificar la llegada del tren. El reloj de la estación marcaba las 3 de la mañana cuando el teléfono comenzó a sonar. La operadora de la estación de destino, una mujer llamada Beatriz, levantó el auricular, preparada para recibir el informe usual del tren nocturno. Pero, al otro lado de la línea, la voz del inspector Morales le heló la sangre. No hay rastro del tren. No llegó Beatriz, nadie ha visto nada. Beatriz se quedó en silencio. En la estación de destino, todo parecía normal. El cielo despejado y la quietud de la madrugada parecían indicar que nada fuera de lo común ocurriría esa noche. Sin embargo, la duda se instaló en su mente. Este tren, al igual que todos los demás, había partido desde la estación remota a su hora exacta. ¿Dónde estaba? ¿Has revisado todo, Morales? Component Placement, preguntó Beatriz, aunque sabía que su voz traicionaba el miedo. Morales respiró hondo antes de responder. Nada. No hay rastro del tren. Lo único que sé es que el tren sigue pasando por las estaciones, pero no se detiene. No se detiene en ninguna. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué estaba ocurriendo? La idea de que un tren pudiera simplemente desvanecerse era un pensamiento aterrador, pero la sensación de que la estación remota no estaba conectada a ninguna realidad tangible era aún peor. El teléfono quedó en silencio durante un largo minuto. Después, Beatriz se levantó de su silla y miró a su alrededor. La sala de control parecía vacía. Incluso las luces se parpadeaban. No había ningún sonido proveniente de las vías, solo el viento frío que soplaba hacia el interior. El sonido del tren nunca llegó. En ese momento, algo terrible ocurrió. Beatriz vio cómo las luces de la estación parpadeaban y luego se apagaban por completo. El aire se volvió denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera siendo absorbida por algo invisible. De repente, las luces se encendieron nuevamente, pero ya no era la estación habitual. Los relojes mostraban la hora equivocada. Las señales de los trenes estaban fuera de lugar, y el aire se había vuelto espeso y turbio. Pero lo peor aún estaba por venir. Beatriz caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la vía, el mismo tren nocturno, parado en la estación.
Sin embargo, algo no encajaba. No era el tren que había partido horas antes. Este tren estaba mucho más oscuro, casi negro, como si estuviera hecho de sombras. Los vagones parecían estar deformados, con una extraña distorsión en sus bordes, y las luces dentro de cada uno de ellos no eran de un color normal, eran rojas, de un tono enfermizo y antinatural. Los pasajeros, o lo que quedaba de ellos, se asomaban por las ventanas, sus rostros vacíos y gélidos como muertos en vida. Un grito desgarrador resonó desde lo profundo de la estación, proveniente del interior del tren. Beatriz retrocedió, el pánico apoderándose de su cuerpo. No había palabras para describir lo que sentía. Sabía que algo había sucedido con este tren, algo más allá de su comprensión. Quiso correr, pero su cuerpo no le respondía. El tren, que nunca se detuvo en su estación de destino, ahora estaba frente a ella. Pero no estaba vacío. No completamente. Los pasajeros, aquellos rostros pálidos y muertos, la observaban con una mirada fija. Algunos comenzaban a moverse hacia las puertas, acercándose a la ventana. Beatriz podía verlos más claramente ahora, con sus ojos vacíos que reflejaban la luz de la luna. Uno de ellos, un hombre de aspecto desaliñado, levantó la mano hacia la ventana, como si intentara atraparla. De repente la estación se sumió en un silencio profundo, un silencio tan espeso que parecía aplastar a Beatriz con su peso. El tren comenzó a moverse lentamente, deslizándose hacia la oscuridad, como si de alguna manera supiera que su destino no era otro que la condena. Un susurro cortante llegó a los oídos de Beatriz, una voz quebrada, venida de lo profundo del tren. Nos vamos y nunca volveremos. La estación, el tren y todo lo que alguna vez había existido en ese lugar desaparecieron con el paso de los segundos. El tren ya no era el tren de antes, ya no era una simple máquina de acero y vapor. Ahora era un conductor de almas perdidas, de personas atrapadas entre el tiempo y la muerte, en un eterno viaje hacia lo desconocido. Morales nunca regresó a su estación. La desaparición del tren y de sus pasajeros era un misterio irrefutable. Nadie volvió a ver a Beatriz ni a los pasajeros del tren. Lo único que quedaba era el eco de un susurro lejano. El tren ya no se detendrá jamás. Era una tarde cálida y tranquila en el barrio de Saint-Aldrin, una zona aparentemente pacífica y olvidada por el mundo. Las casas estaban alineadas perfectamente en calles estrechas, cubiertas por un paisaje pintoresco de jardines bien cuidados y árboles frondosos que ofrecían sombra a los residentes. Pero entre toda esa normalidad, había una casa que destacaba por su misterio. La Casa de los 7 Olivos, conocida por los vecinos simplemente como la Casa Aislada. Los habitantes del barrio sabían de su existencia, pero nadie había visto a su dueño en más de una década. La gente murmuraba historias entre susurros, aunque nadie se atrevía a confirmar si eran verdad. Lo único que todos sabían con certeza era que el jardín de esa casa, el jardín de las almas perdidas, estaba marcado por una sombra persistente que parecía no desvanecerse nunca, ni siquiera bajo el sol más brillante. Nadie recordaba cuándo comenzó el temor al jardín. De hecho, muchos habían olvidado incluso qué aspecto tenía la casa, ya que rara vez alguien se acercaba lo suficiente para observar. El jardín se extendía hacia atrás, rodeado por una cerca que ya no parecía tan fuerte ni segura como en sus primeros días. En lugar de flores, las plantas que cubrían el terreno eran oscuras y retorcidas, con hojas de un verde profundo que parecían absorber toda luz a su alrededor. Los pocos que se atrevieron a adentrarse en el jardín hablaban de una extraña energía que les envolvía, una presión invisible que hacía que el aire fuera espeso y difícil de respirar. Era común que, después de pasar cerca del jardín, los residentes regresaran con historias extrañas. Algunos decían haber escuchado murmullos provenientes de entre las plantas, otros afirmaban haber visto figuras sombrías entre las ramas. Sin embargo, nadie había logrado ver a la persona que se decía vivía en la casa, y nadie jamás regresaba después de acercarse al jardín. Julia había vivido toda su vida en Saint-Aldrin, pero nunca había sentido el deseo de explorar el jardín de la Casa de los 7 Olivos. Sin embargo, un día, después de escuchar a unos niños hablando sobre el misterio de la casa y el jardín, su curiosidad despertó. Decidió investigar por su cuenta. Nadie la detuvo. Nadie parecía querer acercarse a ese lugar. Esa tarde, después de que el sol comenzara a ponerse,
Julia caminó con paso firme hacia la entrada del jardín. A medida que se acercaba, un escalofrío recorrió su espina dorsal. El aire se volvía más pesado, como si cada respiración fuera un desafío. Las plantas parecían susurrar, aunque Julia no entendía las palabras. En ese momento, se dio cuenta de que había algo extraño en la atmósfera, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al llegar al borde de la cerca, Julia observó lo que parecía ser un árbol de olivo en el centro del jardín. Las ramas eran gruesas y retorcidas, y aunque parecía que la vida florecía en cada rincón del jardín, algo estaba mal. El árbol no era solo un árbol, sino una presencia que absorbía todo lo que se encontraba a su alrededor, como un agujero negro de la naturaleza. Esa noche, después de la excursión al jardín, Julia no regresó a casa. Su familia la buscó sin descanso, pero no había señales de ella. Nadie sabía dónde había ido. La policía fue llamada, pero no encontraron pistas que indicaran su paradero. Fue como si la tierra la hubiera tragado. Los días pasaron, y el miedo comenzó a apoderarse de la comunidad. En las semanas que siguieron, otros intentaron acercarse al jardín para encontrar respuestas, pero ninguno de ellos regresó. Algunos, como el joven Samuel, llegaron a contarle a sus amigos que habían sentido una presencia oscura acechándolos mientras caminaban cerca de la casa. Samuel también desapareció sin dejar rastro. El miedo se extendió por el barrio, y los rumores sobre lo que realmente ocurría en la casa de los 7 Olivos aumentaron. Nadie sabía quién o qué habitaba la casa, pero todos coincidían en que algo siniestro acechaba entre las sombras del jardín. Laura, la hermana de Julia, nunca había creído en los rumores que circulaban sobre la casa, pero el misterio de la desaparición de su hermana la hizo cambiar de opinión. Decidió que iba a descubrir qué había sucedido. Armada con una linterna y un par de objetos de protección, se acercó a la casa esa misma noche, después de que la oscuridad envolviera las calles. Al llegar al jardín, Laura sintió una presión en su pecho. El aire era denso, y el silencio era absoluto. No había ni siquiera el sonido de los insectos. Todo estaba muerto, como si el mundo hubiera dejado de existir por un momento. En ese instante, las sombras del jardín parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. Al dar un paso dentro del jardín, Laura escuchó un susurro bajo, como una respiración que no era humana. La linterna parpadeó iluminando un camino a través de las plantas retorcidas. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. Las sombras parecían acercarse, envolviéndola, ahogándola en una sensación de terror absoluto. Los susurros se intensificaron y el suelo bajo sus pies parecía temblar. En ese momento, Laura entendió que algo estaba esperando por ella, algo que había estado observando a todos los que se acercaban. Al llegar al centro del jardín donde se encontraba el árbol de los olivos, Laura vio una figura sombría. Era alta, delgada, y su rostro estaba oculto por una capa de oscuridad. La figura se movió hacia ella con una rapidez aterradora, y antes de que Laura pudiera reaccionar, la sombra la rodeó, susurrando su nombre. Era como si el jardín mismo la hubiera reclamado, y ella ahora era parte de algo mucho más grande y más aterrador que cualquier ser humano podría comprender. La figura levantó las manos, y Laura vio cómo el suelo comenzaba a agitarse. El árbol de olivo comenzó a retorcerse. Sus raíces se extendieron como tentáculos, envolviendo todo a su alrededor. Las plantas se movían como si tuvieran vida propia, acercándose a Laura y ahogándola en sus hojas oscuras. Los susurros se convirtieron en gritos, y Laura sintió cómo su alma se desvanecía en el aire. En un último esfuerzo por escapar, intentó gritar, pero no salió sonido de su boca. El jardín la había consumido, como a todos los demás antes que ella. Esa noche, el jardín de las almas perdidas cobró otra víctima. Nadie lo sabía, pero todos sentían el peso de la oscuridad que flotaba sobre el barrio. El jardín seguía esperando, y todos los que se acercaran serían arrastrados por la misma fuerza que devoró a aquellos que ya no eran más que sombras en el viento. Un grupo de amigos, cansados de la rutina diaria, decide aventurarse en un fin de semana de acampada. Buscaban alejarse del ruido de la ciudad, desconectarse de la tecnología y disfrutar de la naturaleza. El bosque, profundo y misterioso, parecía el lugar perfecto para su escapatoria.
Nunca imaginaban que se adentrarían en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. Era un sábado por la tarde cuando llegaron al claro donde montaron su campamento. A su alrededor, los árboles se alzaban como gigantes oscuros, sus sombras alargadas extendiéndose en todas direcciones. La atmósfera era densa, casi opresiva, como si el bosque mismo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, en su entusiasmo por la aventura no prestaron demasiada atención a las señales de advertencia que emanaban del lugar. Después de instalarse, decidieron explorar el bosque. Se adentraron en un sendero que parecía llevarles aún más profundo en el corazón del bosque. Mientras caminaban, la frondosidad del lugar se volvía más inquietante, como si la vegetación los envolviera y los escondiera del mundo exterior. Pronto llegaron a una pequeña cabaña que parecía haber estado allí durante décadas, cubierta de musgo y con las ventanas rotas. El ambiente era sombrío y decadente. ¿Deberíamos entrar?, preguntó Laura, la más temerosa del grupo. Todos la miraron, pero nadie respondió de inmediato. El lugar emanaba una sensación de abandono y misterio, y a pesar del miedo latente, una extraña curiosidad los empujaba a acercarse. Decidieron entrar. La puerta chirrió al abrirse, y un aire pesado y viciado les dio la bienvenida. Dentro, la oscuridad parecía abrazar todo a su alrededor. El polvo cubría cada superficie, y el aire era espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Sin embargo, no había signos de vida. Ningún animal, ningún sonido. Solo un silencio absoluto que resultaba más aterrador que cualquier ruido. ¿Qué pasó aquí?, murmuró Tomás, el más aventurero del grupo. Miró a su alrededor buscando pistas que explicaran el abandono de ese lugar, pero no encontró nada que diera respuestas. Entonces algo llamó su atención, una extraña mancha oscura en el suelo, como si algo o alguien se hubiera arrastrado hasta allí. No pudo evitar sentir una inquietud creciente. El grupo comenzó a explorar con más cautela. Recorrieron las habitaciones, cada una más sombría que la anterior, pero no había nada fuera de lo común, salvo por una sensación incómoda que se iba intensificando. Fue entonces cuando Emily, la más extrovertida del grupo, escuchó algo, un susurro, como si alguien murmurara su nombre en la distancia. Sus ojos se abrieron como platos, y una oleada de miedo recorrió su cuerpo. ¿Lo oyeron?, preguntó temblando. Los demás miraron a su alrededor, pero no había nada, solo el silencio sepulcral. Sin embargo, esa sensación inquietante no desapareció. De repente, mientras exploraban la planta superior, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el grito de Tomás. Corrieron rápidamente hacia el origen del sonido, pero cuando llegaron, Tomás ya no estaba. El lugar donde había estado solo tenía un rastro de tierra revuelta, como si algo lo hubiera arrastrado con fuerza. ¿Dónde está?, reñía, gritó Laura, su voz llena de pánico. Los otros no sabían qué pensar. ¿Había sido un accidente? ¿O algo mucho más siniestro estaba ocurriendo? Desesperados, comenzaron a buscar a Tomás, llamándolo en voz alta, pero la cabaña no parecía ofrecer ninguna respuesta. Las horas pasaron sin que encontraran ninguna pista, pero algo más estaba sucediendo. El aire, antes cargado de quietud, ahora parecía moverse, como si algo invisible los estuviera observando. Cada sonido parecía amplificado, y la tensión crecía en cada uno de ellos. A medida que la noche avanzaba, una sensación de paranoia se apoderaba del grupo. El miedo se transformó en terror. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, parecía un recordatorio de que no estaban solos. Algo estaba acechando, algo que no querían ver. Fue entonces cuando Emily encontró algo en la vieja chimenea, un trozo de papel arrugado y amarillento. Lo desenrolló con manos temblorosas y leyó en voz baja. En este lugar, nadie se queda para siempre. Las sombras caminan entre nosotros, y cuando la luna llena llegue, todos desaparecerán uno por uno. El pánico se apoderó de ellos. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué la cabaña estaba tan vacía? ¿Y por qué Tomás había desaparecido? Trataron de huir, pero el bosque parecía haberse cerrado sobre ellos. No había senderos que los llevaran de vuelta al campamento. Cada intento de regresar solo los sumía más y más en un laberinto de árboles. Era como si el bosque mismo los estuviera atrapando. La oscuridad parecía tener vida propia. Cuando finalmente lograron encontrar el camino de regreso,
La cabaña ya no estaba. Lo que antes parecía ser una estructura sólida y real, ahora se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Desesperados comenzaron a gritar por Tomás, pero solo el eco de sus voces respondía. El miedo se transformó en terror puro. La desaparición de Tomás nunca se resolvió, y sus amigos nunca hablaron de lo sucedido. Sin embargo, cada uno de ellos llevaba consigo el recuerdo de esa noche aterradora, una noche que los cambió para siempre. En sus corazones, sabían que lo que ocurrió en ese bosque no fue un accidente. Algo oscuro y maligno había despertado allí, y ahora nadie estaba a salvo. Años después, se encontró el campamento vacío. Los investigadores que intentaron indagar sobre las desapariciones previas en el bosque nunca regresaron. Y la cabaña vacía, que ya nadie se atrevió a buscar, sigue esperando, acechando en algún lugar en la oscuridad de ese bosque sin fin. La isla Whitehaven, un pequeño y aislado pedazo de tierra en medio de las aguas turbias del Mar del Norte, había sido durante años un misterio. Durante mucho tiempo, los pocos habitantes que quedaban en sus costas vivían una vida tranquila, sin mucho contacto con el resto del mundo. La isla, aunque pequeña y modesta, estaba impregnada de una historia antigua, llena de secretos enterrados bajo capas de tierra olvidada por el tiempo. Pero todo eso cambió una tarde gris de otoño, cuando un grupo de turistas, en su afán por conocer el lugar y sus misterios, decidió aventurarse en la isla sin saber lo que les esperaba. El grupo nunca regresó. Las autoridades locales, alarmadas por la desaparición inexplicable, enviaron varias expediciones en busca de los turistas, pero nunca encontraron ni un rastro de su presencia. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y el caso de los desaparecidos de Whitehaven pasó de ser una noticia de primera plana a una historia olvidada por la mayoría. Nadie sabía qué había ocurrido en la isla. Sin embargo, los rumores no se detuvieron. 5 años después de la desaparición del grupo, las cosas comenzaron a cambiar. Se susurraban historias entre los habitantes locales sobre extraños avistamientos y sucesos inexplicables. Luces brillantes en las noches más oscuras, sombras moviéndose entre los árboles, y voces inconfundibles en la brisa que parecía traer consigo ecos de algo perdido. Sin embargo, lo que más aterraba a quienes vivían en las cercanías era la creciente cantidad de relatos sobre personas que decían haber regresado de la isla. Personas que habían desaparecido durante años, pero ahora caminaban nuevamente por las calles del pueblo. Al principio, la gente pensó que eran simples coincidencias, pero conforme el tiempo avanzaba, los relatos se volvían más inquietantes. Nadie parecía ser capaz de explicar el regreso de los desaparecidos, y mucho menos los extraños comportamientos que exhibían aquellos que afirmaban haber regresado. Mucha gente se mostró escéptica, pero quienes se encontraban con estas personas pronto comenzaron a sentir un escalofrío recorriéndoles la espalda. La gente que regresaba no era la misma. Había algo profundamente alterado en sus ojos, algo que los hacía parecer diferentes, vacíos, como si estuvieran viviendo en una realidad paralela, completamente desconectados de la vida que habían conocido antes. El pueblo entero comenzó a murmurar. Nadie sabía qué había ocurrido en la isla Whitehaven. Nadie sabía qué había cambiado a esos turistas que, al principio, parecían ser personas comunes. La sensación de miedo y desconfianza se apoderó de los habitantes del lugar, y aquellos que regresaban de la isla no lograban encajar. Había algo inhumano en ellos, algo que no podía ser explicado con palabras. En un principio, los afectados trataban de continuar con sus vidas, tratando de reintegrarse al pueblo y a sus antiguos círculos. Sin embargo, con el tiempo, sus comportamientos se volvieron más extraños y desconcertantes. Algunos de ellos hablaban de cosas que nadie entendía, como si estuvieran repitiendo las mismas frases en un idioma olvidado o ininteligible. Otros se mantenían en silencio, con una expresión vacía y desconectada, como si no pudieran recordar nada de su vida anterior. Las personas cercanas a ellos comenzaban a sentir una sensación de inquietud, como si algo oscuro y peligroso los estuviera rodeando. El alcalde del pueblo, preocupado por la creciente cantidad de incidentes, convocó una reunión en la plaza central. En la noche antes de la reunión, uno de los regresados, una mujer llamada Clara, desapareció de nuevo sin dejar rastro.
solo para aparecer al amanecer en el centro del pueblo, cubierta de tierra y con una expresión completamente vacía. Los pocos testigos que la vieron llegaron a un acuerdo. Algo había cambiado dentro de ella, algo profundamente perturbador. En la reunión, los habitantes del pueblo discutían frenéticamente sobre qué hacer con los que regresaban. Algunos creían que debían ser aislados, otros temían que pudieran ser una amenaza. El pánico se apoderó de todos cuando los relatos comenzaron a llegar con mayor frecuencia. Nadie sabía si aquellos que regresaban eran realmente las personas que habían desaparecido, o si algo más las había tomado, alterándolas, transformándolas en algo distinto. Fue en ese momento cuando un joven investigador llamado Samuel llegó al pueblo. Samuel era un periodista independiente, conocido por su deseo de desentrañar los misterios más oscuros, y había oído hablar de los sucesos extraños en Whitehaven. Decidió viajar a la isla para descubrir la verdad detrás de los regresados. Con la aprobación de las autoridades locales, Samuel embarcó en una pequeña lancha hacia la isla. Mientras se acercaba a la costa, no pudo evitar sentir que algo en el aire estaba profundamente errado. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, y el mar parecía más violento de lo normal. La isla Whitehaven, que antes había sido tranquila, ahora parecía irradiar una energía inquietante. Al llegar, Samuel comenzó a explorar la isla. En sus primeros pasos, notó algo extraño. El lugar estaba desierto, sin signos de vida, como si la isla misma hubiera sido olvidada por el tiempo. Pero a medida que avanzaba más hacia el interior, Samuel se dio cuenta de que no estaba solo. Podía sentirlo. Algo observaba sus movimientos. Paseando entre los árboles y las rocas cubiertas de musgo, Samuel encontró lo que parecía una cueva escondida entre las colinas. Intrigado, se adentró en ella. La oscuridad lo envolvió mientras avanzaba por el pasaje angosto. Y entonces, en el fondo de la cueva, vio algo que lo dejó helado. Un conjunto de símbolos extraños estaban grabados en las paredes de la cueva, símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Eran antiguos, de una antigüedad tan profunda que desafiaban la lógica humana. Mientras Samuel los observaba, una sensación de angustia lo embargó. Sintió como si algo estuviera despertando en las profundidades de la isla, algo que había estado esperando durante siglos. De repente, la cueva comenzó a temblar, y una extraña vibración recorrió todo su cuerpo. Samuel intentó salir, pero las paredes parecían moverse, cerrándose a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó voces, suaves al principio, como un susurro en la distancia. Las voces se fueron haciendo más fuertes, más cercanas, hasta que de repente se detuvieron. Y entonces, vio algo que nunca olvidaría. Los turistas desaparecidos, los mismos que habían regresado al pueblo, estaban de pie frente a él, sus ojos vacíos y sus cuerpos inmóviles. Estaban allí, pero no eran los mismos. Algo los había transformado, algo los había poseído. En ese momento Samuel comprendió lo que había ocurrido. La isla no solo había sido un lugar de aislamiento, había sido un punto de convergencia, un espacio donde fuerzas oscuras se habían infiltrado en el mundo humano. La gente que regresaba no era humana, habían sido alterados, poseídos por una entidad ancestral que los controlaba, y esa entidad había estado esperando pacientemente su regreso. Mientras la isla comenzaba a desmoronarse alrededor de él, Samuel intentó huir, pero no pudo. La oscuridad lo rodeó, y las voces de los desaparecidos se transformaron en gritos ensordecedores. La cueva lo tragó todo, y la isla Whitehaven, con todos sus secretos y horrores, quedó sellada para siempre. Los habitantes del pueblo nunca volvieron a escuchar hablar de Samuel. Los regresados, si es que aún podían llamarse así, siguieron deambulando por las calles, su mirada vacía y su alma perdida para siempre. Y la isla, con su terror oculto, siguió esperando a la siguiente víctima. Era una noche oscura. Una de esas noches en las que el viento susurraba entre los árboles y la carretera se extendía como un interminable pasillo de oscuridad. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y Antonio Rodríguez, conductor de camión, avanzaba por una carretera desierta. Los faros de su vehículo iluminaban la vía, creando una tenue luz que se perdía en la negrura del entorno. Su misión era simple: entregar un paquete en una ubicación remota, una tarea común para alguien como él, acostumbrado a recorrer largas distancias entre pueblos y ciudades. El paquete era pequeño,
envuelto en un plástico grueso, con una etiqueta que indicaba un destino en un pueblo olvidado por el tiempo. Antonio nunca había estado allí, pero eso no le causaba preocupación. Para él, todo seguía siendo parte de la rutina diaria. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría su vida para siempre. La radio en su camión emitía estática, y el sonido monótono de las carreteras desiertas lo mantenía en un estado de somnolencia. De repente, algo rompió el silencio. Un punto lejano se acercaba rápidamente, una luz intermitente en la distancia. Al principio pensó que era otro vehículo, pero al acercarse se dio cuenta de que era una figura solitaria, caminando por la carretera sin rumbo fijo. El hombre parecía haber aparecido de la nada, casi como si estuviera esperando ser visto. Antonio aminoró la velocidad y con cautela se acercó a la figura. A medida que la luz del faro iluminaba al extraño, Antonio notó su mirada fija y penetrante, como si lo estuviera observando desde el fondo de su alma. El viajero vestía un abrigo largo, su rostro cubierto parcialmente por una capucha. Tenía una apariencia que no coincidía con la de cualquier viajero común. La piel de su rostro era pálida, casi cadavérica, y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Antonio con voz vacilante, a pesar de no estar seguro de querer saber la respuesta. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró el camión y luego a Antonio, sus ojos recorriendo cada detalle con una precisión enfermiza. Finalmente, su voz quebrada rompió el silencio, cargada de una gravedad indescriptible. «Tu destino está sellado, conductor», dijo con calma, como si ya conociera cada aspecto de su vida. «Si no entregas ese paquete correctamente, te arrepentirás, y el juicio final caerá sobre ti». Antonio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Intentó sonreír, pero la inquietante atmósfera lo había atrapado. «¿De qué hablas? No tengo tiempo para tonterías», respondió, intentando disimular su nerviosismo. El hombre se acercó al camión, su paso lento y medido. «No hay tiempo para explicaciones», dijo con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Solo escucha lo que te digo. Hay fuerzas que no entiendes en juego aquí. Eres un mensajero, Antonio, y si entregas ese paquete, habrá consecuencias. No todo es lo que parece». La conversación dejó a Antonio perplejo. Nunca había creído en supersticiones ni en presagios, pero algo en la presencia de aquel hombre lo hizo dudar. No había tiempo para discutir. Tenía un trabajo que hacer. «¿Tienes alguna idea de a dónde voy?», Swinguió preguntó cambiando de tema para evitar la incomodidad de la conversación. El hombre dio un paso atrás, su rostro iluminado solo por la luz de los faros. «Lo sé», respondió con voz grave. «Pero también sé que tu destino está a punto de tomar un giro fatal. El paquete no es solo un paquete, y tú no serás el mismo después de entregarlo». Antonio intentó calmarse, pero una sensación de desasosiego creció en su pecho. Algo no estaba bien. Sin embargo, la necesidad de terminar su trabajo lo impulsó a seguir adelante. «Te agradezco el consejo, pero tengo que seguir. Es solo un paquete». El hombre lo miró fijamente, como si estuviera juzgando cada palabra que Antonio decía. «No ignora las advertencias. El juicio está cerca. No te detengas». Con esas palabras, el extraño se alejó, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Antonio no sabía qué pensar. Miró hacia el paquete en el asiento del copiloto, tan inocente, tan común. No podía imaginar que ese pequeño paquete pudiera estar relacionado con algo tan macabro. Decidió no darle más vueltas. Aceleró el camión, alejándose rápidamente del extraño. La carretera volvía a ser suya, pero la atmósfera se había transformado. La sensación de tensión lo envolvía, y no podía dejar de pensar en lo que le había dicho aquel hombre. El viaje continuó, pero algo había cambiado. Las sombras parecían alargarse de forma extraña, y cada sonido en la carretera le parecía más intensamente ominoso. Miró por el espejo retrovisor, asegurándose de que no había nada detrás, pero la visión de la figura del extraño seguía persistiendo en su mente. La carretera se torcía y se elevaba, adentrándose en un paisaje sombrío, alejado de la civilización. De repente las luces del camión comenzaron a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con la energía. Antonio golpeó el volante molesto, pero nada parecía funcionar. La oscuridad lo envolvía aún más.
El paisaje había cambiado drásticamente. Los árboles ahora parecían más retorcidos, las sombras más densas. En ese momento el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Antonio sentía el peso de algo invisible, una presión sobre su pecho, que lo empujaba hacia la desesperación. Se detuvo por un instante observando el paisaje extraño, y una sensación de pavor lo invadió. Las luces del camión parpadearon nuevamente, y entonces, en la carretera frente a él, apareció otra figura. Esta vez, no era un viajero común, sino una silueta sin rostro. Antonio intentó arrancar el motor, pero algo parecía mantenerlo en su lugar. Una fuerza sobrenatural que no podía entender. La figura avanzó hacia él, y con cada paso que daba, la atmósfera se volvía más densa, más oscura. La luz de los faros del camión no lograba penetrar la negrura que se apoderaba de todo a su alrededor. Un susurro comenzó a llenarlo todo. Una voz que parecía provenir de todas partes, diciendo su nombre. Antonio, Antonio. El miedo lo recorrió como una ola imparable. El extraño del principio, el hombre con los ojos penetrantes, apareció de nuevo, esta vez más cerca, observando desde una distancia inquietante. Su mirada era ahora más feroz, como si su advertencia fuera más una condena que un consejo. ¿Lo ves ahora?, logró el hombre. El juicio ha comenzado. En ese instante, Antonio comprendió que ya no podía escapar. No podía ignorar lo que había hecho. El paquete que llevaba, esa simple carga, era la llave que desataría algo mucho más grande que él. La figura sin rostro se acercó aún más, y las luces del camión se apagaron por completo, dejándolo en completa oscuridad. El aire se volvió más pesado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura frente a él se deshizo en una sombra que comenzó a envolverlo, y la voz continuó susurrando su nombre, más fuerte, más clara, como una maldición. El camión ya no era suyo, el control se le escapaba, y el paquete en el asiento del copiloto parecía ahora la fuente de todo lo que estaba ocurriendo. El miedo lo invadió por completo, y antes de que pudiera hacer algo, el mundo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad absoluta. La condena había llegado. La noche estaba oscura, con una neblina espesa que cubría la ciudad como un manto de incertidumbre. Clara se encontraba en su apartamento, sola, como solía estar desde que su hermana, Mariana, desapareció años atrás sin dejar rastro. Los recuerdos de aquella época la atormentaban constantemente. Las preguntas sin respuesta, las noches interminables sin poder dormir, el eco de la voz de Mariana que parecía resonar en su mente, pidiéndole ayuda. Nadie había podido ayudarla, y la policía había dado el caso por cerrado hacía mucho tiempo. El dolor de su ausencia había dejado cicatrices profundas en su corazón. Esa noche, Clara estaba sentada frente a su escritorio, revisando algunos papeles cuando el teléfono sonó. Era extraño, ya que no esperaba ninguna llamada a esa hora. Con el ceño fruncido, descolgó el auricular. «¿Hola?», dijo, con voz suave pero cautelosa. Un silencio inquietante llenó el aire al otro lado de la línea. Luego una voz familiar pero distorsionada comenzó a hablar. «Clara, ¿me escuchas? Soy yo, Mariana». Clara se tensó. El corazón comenzó a latir más rápido en su pecho. Su mente no podía procesar lo que estaba oyendo. Era imposible. Mariana había desaparecido hacía años, y aunque había intentado contactarse con ella de todas las maneras posibles, nunca había logrado encontrarla. La voz en el teléfono era idéntica a la de su hermana, pero Clara no podía creer lo que estaba escuchando. «No», murmuró intentando calmarse. «Esto no puede ser. Mariana, no puedes ser tú. Estás desaparecida. Hace años que te buscamos». La voz continuó, con una claridad espeluznante, como si estuviera justo allí, al otro lado de la línea. «Sé que te has preguntado muchas veces por qué desaparecí, por qué nunca volví. Pero ahora es el momento de que sepas la verdad. Te he estado observando todo este tiempo, Clara. He estado muy cerca de ti y lo que vas a descubrir no te gustará». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. No podía procesarlo, no quería. Había pasado tanto tiempo esperando algo que la reconfortara, una señal de vida, una pista que la ayudara a encontrar a su hermana. Pero esto era algo completamente diferente. La voz de Mariana sonaba como si viniera de otro mundo, de un lugar oscuro y lejano.
¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. Tienes que escucharlo todo, Clara. Es importante. Lo que descubrí, lo que he visto, ha cambiado todo. No estás sola en esto, pero no puedes confiar en nadie más. Ellos están observándote ahora mismo. Clara miró a su alrededor, temblando. La sensación de ser observada era insoportable. Cerró los ojos, tratando de despejar su mente de las imágenes que comenzaban a formarse. No podía ser. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía Mariana saber algo así? ¿Quién está observándome?, preguntó con la voz entrecortada. Hubo un largo silencio. Clara podía sentir el aire enrarecido a su alrededor. La presión en su pecho aumentaba a medida que la conversación avanzaba. Ellos, los que me tomaron, Clara, los que te siguen a ti ahora, esos seres, están esperando el momento adecuado para atraparte también. Lo que ocurrió conmigo, te ocurrirá a ti si no tomas las decisiones correctas. El pánico comenzó a apoderarse de Clara. Recordó las historias oscuras que había escuchado de niña, sobre criaturas que se alimentaban del miedo, que cazaban a las personas en la oscuridad y las arrastraban a un mundo paralelo, un lugar del que nunca nadie regresaba. Pero estas historias siempre las había considerado fantasías, cuentos inventados para asustar a los niños. Sin embargo, esa voz en el teléfono tenía algo de extraño, de antinatural, que hacía que la piel de Clara se erizara. ¿Qué quieres decir con eso? ¿De qué hablas?, preguntó, su voz apenas un susurro. No te lo puedo explicar todo, pero hay algo que debes hacer. Tienes que ir al lugar donde todo comenzó, donde todo terminó para mí. En ese lugar la respuesta está esperando. Allí podrás hacer que todo esto termine, pero si no lo haces, si no lo enfrentas, ellos te arrastrarán. Serás parte de este lugar oscuro también. El miedo llenó por completo a Clara, y su respiración se hizo cada vez más pesada. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en una red de confusión y terror. La voz de Mariana, su hermana, era como un susurro de la oscuridad, y lo peor de todo era que no sabía si era real o si había perdido la razón. Mariana, por favor, ¿dónde estás?, imploró con la voz rota. Ya no importa dónde estoy. Lo que importa es lo que hagas ahora, Clara. Tienes que ir al lugar antes de que sea tarde, antes de que ellos lleguen por ti. La llamada se cortó abruptamente. Clara se quedó mirando el teléfono, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. ¿Había sido real? ¿Había hablado con Mariana? ¿O había sido solo una broma macabra de alguien que conocía demasiado sobre ella? Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Algo siniestro y profundo estaba ocurriendo, y todo apuntaba a que su hermana estaba de alguna manera involucrada. Clara se levantó rápidamente de su silla, el miedo impulsándola a moverse. La conversación había despertado una sensación de urgencia en su interior. No podía quedarse quieta, no podía ignorar las palabras de Mariana. Si algo había sucedido con su hermana, si existía alguna posibilidad de que ella estuviera viva, Clara tenía que descubrir la verdad. Tomó su abrigo y salió a la calle, sin saber a dónde se dirigía, solo sintiendo que algo la empujaba hacia adelante. La ciudad estaba extrañamente silenciosa esa noche. Las luces de las farolas se reflejaban en el suelo mojado, creando sombras que parecían moverse, como si estuvieran vivas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras avanzaba por las calles vacías. Sus pasos resonaban en la calle desierta, y cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad. Clara sintió como si algo la estuviera siguiendo, algo que se deslizaba entre las sombras, esperando el momento adecuado para atacarla. Finalmente, llegó a un edificio antiguo, un edificio que había sido una vez un hospital psiquiátrico. Sabía que Mariana había estado en ese lugar, que había pasado allí algún tiempo antes de desaparecer. Clara no sabía por qué, pero algo en su interior le decía que la clave para encontrar a su hermana estaba allí. Entró en el edificio, y un grito ahogado escapó de sus labios cuando vio la puerta de la sala de registros, entreabierta. Un aire helado provenía del interior, y el olor a humedad y decadencia llenaba el espacio. Algo estaba mal. Dentro de la sala encontró un viejo archivo con el nombre de Mariana. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas amarillentas. Las letras parecían haberse desvanecido con el tiempo,
pero una palabra destacaba en negrita: perdida. Pero entonces algo extraño ocurrió. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y Clara se giró rápidamente. Unos ojos brillaban en la penumbra, observándola fijamente. Una figura apareció en el umbral de la puerta, con la cara oculta en las sombras. «No puedes salir de aquí, Clara», dijo una voz profunda, casi como un susurro. Y en ese momento, Clara comprendió que todo lo que había experimentado esa noche no era solo una pesadilla. Era real. La presencia que la había acechado durante todo ese tiempo la había encontrado, y ahora no podía escapar. El último sonido que Clara escuchó fue su propio grito, ahogado por la oscuridad. La luna llena iluminaba tenuemente las vías del tren, creando sombras que parecían danzar al ritmo del vaivén de las ruedas. El aire era frío, como si la oscuridad misma lo hubiera absorbido. A bordo, los pasajeros se encontraban dispersos. Algunos dormían profundamente, otros miraban fijamente por las ventanas, sumidos en sus pensamientos. El tren avanzaba con el sonido característico de sus ruedas sobre los rieles, un sonido que podría haber sido tranquilizador, pero que en esa hora tenía una cualidad inquietante, como si el tren mismo supiera algo que los pasajeros aún no comprendían. Sofía, una joven de 28 años, había subido al tren en la estación central a las 11:30 de la noche. No estaba acostumbrada a viajar tan tarde, pero la oportunidad de llegar a su destino antes del amanecer era demasiado tentadora. Se acomodó en su asiento junto a la ventana, mirando cómo el mundo pasaba a gran velocidad. A su lado, un hombre de mediana edad, con cabello oscuro y gafas gruesas, parecía estar tan absorto en un libro como ella en el paisaje exterior. El tren comenzó a adentrarse en un tramo de oscuridad absoluta, y la luz de los vagones se atenuó momentáneamente, creando una atmósfera extraña, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Sofía miró al hombre a su lado, notando que había levantado la vista de su libro, y observaba fijamente el pasillo. Algo en su mirada parecía perturbado, como si hubiera visto algo que no podía comprender. La incomodidad se instaló en ella, pero rápidamente la desechó. Quizás había sido su imaginación. Poco después, el hombre dejó escapar un suspiro profundo y cerró el libro con brusquedad. Miró a Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y desesperación. «¿Sabes qué hora es?», preguntó, su voz baja y tensa. «Son cerca de las 12:30», respondió ella sin apartar la vista del paisaje que se desvanecía rápidamente. El hombre la miró fijamente durante un largo minuto antes de decir en un tono más grave: «Algo no está bien en este tren». Sofía frunció el ceño, pensando que tal vez el hombre había tenido una mala experiencia en algún otro viaje nocturno. Pero antes de que pudiera preguntar más, el hombre se levantó de su asiento de manera abrupta. Su rostro había cambiado. Estaba pálido, casi como si hubiera visto un espectro. Miró rápidamente a su alrededor buscando algo que lo aterrorizaba, pero no había nada inusual a la vista. Los otros pasajeros parecían sumidos en un sueño profundo, ajenos al extraño comportamiento de su compañero de asiento. El hombre comenzó a caminar hacia la puerta del vagón, sus pasos apresurados y vacilantes, como si estuviera huyendo de algo. Sofía, sintiendo una extraña presión en el pecho, se levantó lentamente para seguirlo. Quería asegurarse de que estuviera bien, pero antes de que pudiera alcanzarlo, él se detuvo en seco, mirando al final del vagón. Sus ojos se agrandaron, y entonces, sin una palabra más, se desvaneció. Sofía dio un paso atrás, incapaz de comprender lo que había sucedido. El hombre había desaparecido frente a ella, como si nunca hubiera existido. El pasillo del tren estaba vacío, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante que el misterio de la desaparición misma. Sofía miró alrededor, buscando alguna explicación, pero los otros pasajeros continuaban dormidos, como si nada hubiera ocurrido. Los minutos pasaron lentamente mientras ella trataba de asimilar lo que acababa de presenciar. Finalmente la campanilla de la cabina del conductor sonó, como una señal de que el tren seguía su curso, inmutable. Sofía se dirigió al frente, con la esperanza de que el conductor pudiera aclarar lo sucedido. Cuando llegó a la cabina, encontró al conductor sentado en su silla, con la mirada fija en la carretera, sin mostrar ninguna señal de preocupación. «Disculpe, señor», comenzó Sofía intentando mantener la calma.
¿Hay alguna explicación sobre la desaparición de mi compañero de asiento? Se levantó y desapareció justo frente a mí. El conductor la miró con una expresión neutral. ¿Desaparición? No hay constancia de ninguna desaparición en este tren. Respondió en un tono frío, como si nada hubiera ocurrido. Aquí todo está en orden. No hemos detenido el tren en ningún momento. Sofía se sintió desconcertada. Pero él estaba aquí, justo aquí. Lo vi desaparecer. ¿No hay ninguna cámara que pueda verificar esto? No hay cámaras en los vagones, replicó el conductor sin cambiar su tono. Es un tren nocturno, señora. La mayoría de los pasajeros prefieren la tranquilidad. Con eso el conductor cerró la conversación y giró su atención de nuevo a la vía. Sofía, confundida y temerosa, retrocedió, mirando la oscuridad que se extendía más allá de las ventanas del tren. Sin embargo, una sensación extraña se apoderó de ella. Una sensación de que algo mucho más oscuro acechaba en las sombras. El tren seguía avanzando, y la atmósfera se volvía más densa. A lo lejos se podía ver la luz de otros vagones, pero la sensación de que alguien o algo estaba observando a cada uno de los pasajeros creció. A medida que el tiempo pasaba, Sofía notaba que algo inexplicable estaba sucediendo. En el siguiente vagón, un grupo de pasajeros comenzó a murmurarse unos a otros. Nadie parecía estar dormido. Una mujer con cabello rizado y ojos grandes comenzó a gritar, señalando el asiento vacío de un hombre que había estado allí pocos minutos antes. Él estaba aquí, lo vi, desapareció. Pero los demás no le creyeron. Cuando los miembros del personal llegaron, la mujer ya había desaparecido, al igual que el hombre que había desaparecido antes. A medida que más personas comenzaban a desaparecer, los pocos pasajeros que quedaban no hablaban de lo sucedido. Se sumían en un silencio mortal, como si el miedo a lo inexplicable los hubiera sellado. Sofía observó cómo otros intentaban tranquilizarse, como si el terror que sentían solo fuera un mal sueño del que pronto despertarían. El tren avanzaba y la sensación de claustrofobia era insoportable. La desaparición de cada pasajero parecía ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo estaba pasando con el tren, algo que desbordaba la lógica. El tren avanzaba implacable en la oscuridad de la noche, y el temor de los pocos pasajeros restantes se hacía cada vez más palpable. Sofía, incapaz de entender lo que ocurría, caminaba por el vagón con la mente nublada, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Había algo indescriptible en el aire, algo tan palpable que parecía asfixiarla. El vaivén de las ruedas, el sonido constante del tren avanzando, todo lo que una vez parecía familiar ahora era extraño, ajeno, aterrador. El pasillo estaba vacío. Nadie más en los vagones se movía, como si el tren hubiera absorbido a todos sus ocupantes. Sofía comenzó a sentirse atrapada, como si ella misma estuviera siendo devorada por la oscuridad que se extendía fuera de los vagones. Miró por la ventana y vio cómo las sombras parecían tragarse la luz de la luna, creando un vacío que no podía ser explicado. Al llegar a un vagón trasero, el espacio estaba completamente desierto, salvo por una figura. Un hombre estaba sentado en el extremo opuesto del vagón, mirando fijamente al pasillo. No era el mismo hombre que había desaparecido antes, pero su presencia era inquietante. A medida que Sofía se acercaba, el hombre levantó la cabeza lentamente, como si hubiera estado esperándola. ¿Qué está pasando aquí?, Sofía preguntó con la voz temblorosa, casi sin esperanza. El hombre la miró fijamente, y por un instante, algo extraño cruzó por su rostro. Una sonrisa torcida que no parecía humana. No lo sabes, ¿verdad? Component Placement, dijo él, su voz un susurro que parecía arrastrarse con la oscuridad. Este tren nunca se detendrá. Ninguno de nosotros sale de aquí. El rostro de Sofía se endureció. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué ha sucedido con los demás? Él se levantó lentamente, sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera importancia. Ellos ya no están, y tú tampoco lo estarás por mucho más tiempo. Este tren no va a ninguna parte. Nunca lo ha hecho. Solo pasa y aquellos que están dentro de él desaparecen. Sofía sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Las palabras del hombre le golpearon como una oleada de frío y desesperanza. ¿Qué significa eso? Su voz se quebró. Significa que nosotros somos los perdidos, dijo el hombre con una serenidad inquietante. Este tren es un lugar entre mundos, un limbo,
Las personas suben pero nunca llegan a su destino. Y ahora, es tu turno. Sofía dio un paso atrás, sus piernas temblando. De repente, algo en su interior cambió. Una sensación creciente de pánico que la empujó a correr. No podía quedarse allí, no podía seguir escuchando a ese hombre, no podía aceptar lo que acababa de oír. Corrió hacia el vagón más cercano, intentando encontrar una salida. Pero la puerta estaba cerrada, la ventana sellada con una fuerza invisible que la mantenía atrapada. De repente un sonido extraño rompió el aire, una campanilla como la que el conductor había usado, pero mucho más fuerte, mucho más penetrante. Sofía giró buscando la fuente del sonido, pero todo lo que vio fue la oscuridad del tren, impenetrable. El aire se espesó, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza de otro mundo. Entonces la desesperación se apoderó de ella. Con un grito ahogado comenzó a correr de nuevo sin rumbo, tropezando y cayendo. Quería despertar, quería salir de ese sueño horrible, pero no había ningún lugar a donde huir. El tren, ese maldito tren, no la dejaba ir. Algo en él había hecho que todos desaparecieran, y algo en él la había marcado como la siguiente. Finalmente, Sofía llegó al último vagón, el que había estado vacío al principio, el que había visto más temprano en la noche. Allí frente a ella estaba el conductor, parado en la entrada, sonriéndole de una forma que helaba la sangre. «Has visto demasiado», dijo él, su voz profunda, como si perteneciera a un ser de otro tiempo. «Nadie escapa de este tren, nadie». Sofía intentó gritar, pero sus palabras no salieron. Un dolor agudo atravesó su pecho, y la oscuridad la envolvió por completo. En ese instante, supo que ella ya no sería la misma. Ya no sería una pasajera más, ya no sería humana. Se había convertido en parte del tren. En uno de los desaparecidos, la última imagen de la historia es la de Sofía, ahora una figura espectral, mirando al horizonte infinito mientras el tren avanza sin detenerse jamás. Ella había sido la última testigo, la última esperanza de aquellos que habían subido a bordo, pero como todos los demás, había desaparecido en el vacío del tren de medianoche. Los pocos pasajeros que quedaban nunca hablarían de lo sucedido. Sus bocas estaban selladas por el mismo terror que había consumido a todos los demás. El tren continuaba su marcha, sin principio ni fin, llevando con él las almas perdidas de aquellos que alguna vez fueron humanos. El ciclo nunca terminaría. El viento soplaba con fuerza esa noche, como si el mismo aire tuviera miedo de lo que estaba por suceder. La luna llena iluminaba con su luz pálida el horizonte, mientras las nubes oscilaban, como si intentaran ocultar la verdad de lo que estaba a punto de ocurrir. En las afueras de la ciudad, un antiguo orfanato, conocido por su historia oscura, parecía respirar por sí mismo. El hogar de la esperanza, como se conocía en tiempos antiguos, ya no era un refugio de niños huérfanos, sino una construcción olvidada, deteriorada y aterradora. Aquella noche, el silencio en sus pasillos era tan espeso como la niebla que cubría el terreno. Durante años, los rumores sobre el lugar habían circulado por la ciudad. Se hablaba de extrañas desapariciones, de sombras que se reflejaban en los espejos y de susurros en los pasillos. Algunos decían que los niños que habían desaparecido no se habían ido, sino que algo los había retenido allí. Sin embargo, la policía nunca encontró pruebas que pudieran explicar lo sucedido. A pesar de los intentos de búsqueda, nunca encontraron rastros de los niños perdidos. Nadie sabía qué sucedía en ese viejo edificio, pero todos temían entrar. Era una noche sin luna cuando la investigadora privada, Carla López, llegó al orfanato. Había escuchado las historias, pero su razón lógica la llevaba a la idea de que, quizás, todo era una exageración. Carla había resuelto casos extraños en el pasado, pero nada como lo que le esperaba en esa mansión de pesadillas. Ella tenía una misión clara: encontrar a los niños desaparecidos, resolver el misterio y traer respuestas. Pero no sabía que al cruzar las puertas del hogar de la esperanza, no solo encontraría respuestas, sino que también se enfrentaría a horrores más allá de su comprensión. El edificio estaba envuelto en sombras que parecían moverse con vida propia. La puerta de entrada chirrió al abrirse, como si la casa misma le diera la bienvenida. Carla entró, armada solo con una linterna, su cuaderno y una grabadora. Sabía que algo terrible había ocurrido allí, y ahora era su turno de descubrir qué.
A medida que avanzaba por el vestíbulo, los ecos de sus pasos se mezclaban con los susurros que parecían provenir de las paredes. ¿Era su imaginación?, se preguntó, pero el aire frío y pesado no dejaba lugar a dudas. Algo extraño estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Sus ojos recorrieron el lugar, las paredes cubiertas de polvo, los pasillos oscuros y vacíos, las ventanas rotas que dejaban entrar ráfagas de viento gélido. Fue en uno de los pasillos principales cuando Carla notó algo inusual. Un espejo grande, antiguo, reflejaba una sombra en el fondo. Al principio pensó que era un juego de luces, pero algo en la figura reflejada la hizo detenerse. La sombra no se movía como debía, parecía vivir. Carla se acercó al espejo con cautela, sintiendo una pesadez en el aire. La figura en el reflejo comenzó a moverse de manera antinatural, deslizándose de un lado a otro sin que Carla pudiera mover un músculo. Con el corazón acelerado apartó la vista, solo para mirar nuevamente hacia el espejo y descubrir que ya no reflejaba nada, solo oscuridad. Pánico, el primer indicio de lo que le esperaba. Decidida a no ser derrotada por el miedo, Carla continuó su investigación. No podía permitirse caer en la desesperación. Sin embargo, el orfanato parecía tener vida propia, y cuanto más profundizaba en sus entrañas, más se sentía atrapada en un lugar del que no podía salir. Pasaron horas, pero el reloj de la sala no avanzaba. Cada puerta que abría llevaba a otro pasillo interminable. Cada sombra que veía en los rincones parecía acercarse cada vez más. Fue en el ala oeste del edificio donde Carla encontró algo que la hizo detenerse por completo. Una habitación estaba cerrada con llave, pero la puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era espeso, impregnado de un olor a humedad y algo más. Algo que no podía identificar, pero que la hizo sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cuando empujó la puerta, la oscuridad dentro fue casi palpable. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños, garabatos que parecían realizados por manos pequeñas y temblorosas. En el centro de la habitación había un espejo. Este espejo era diferente al resto. No reflejaba la figura de Carla. En cambio, el espejo parecía tener vida propia. La superficie del cristal ondulaba como agua, distorsionando la realidad de manera inquietante. Y entonces lo vio. Un niño pequeño, de ojos grandes y llenos de terror, mirándola desde dentro del espejo. Carla dio un paso atrás, aterrada, y el niño comenzó a mover sus labios, como si intentara decir algo, pero no podía escuchar nada. De repente, la puerta se cerró violentamente detrás de ella, atrapándola dentro de la habitación. El pánico se apoderó de Carla. Gritó por ayuda, pero su voz se ahogó en el vacío. Golpeó la puerta, pero no pudo abrirla. El reflejo en el espejo comenzó a moverse, y ahora la figura del niño estaba acompañada por otras sombras, todas arrastrándose hacia ella. Con un temblor en las manos, Carla trató de retroceder, pero no podía dejar de mirar el espejo. Las sombras se acercaban, deslizándose por el vidrio como si se estuvieran preparando para atravesarlo. ¡No!, gritó Carla, retrocediendo aún más, pero una mano fría la tocó en el hombro. En un susurro, una voz quebrada le habló al oído. «Estás atrapada con nosotros ahora». Antes de que pudiera reaccionar, el niño del espejo saltó hacia ella, y todo se sumió en la oscuridad. Carla cayó al suelo, y cuando intentó levantarse, el orfanato ya no estaba allí. Había sido transportada a un espacio oscuro y vacío, donde solo había ecos de risas infantiles distorsionadas y susurros aterradores. Las sombras comenzaron a tomar forma, primero como figuras vagas, luego como niños que Carla había visto en las fotos del orfanato. Sus rostros eran distorsionados, deformados por el miedo y la desesperación, y entonces Carla entendió la verdad. Los niños no habían desaparecido, no se habían ido. Ellos estaban atrapados, condenados a vagar en ese lugar, prisioneros de una fuerza oscura que residía en el espejo. La entidad que había estado tomando a los niños no era solo un espectro. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. La sala comenzó a girar. Las sombras de los niños se deslizaban hacia ella, y una a una, comenzaron a susurrar sus nombres, pidiéndole que se quedara con ellos. Un grito ensordecedor la envolvió. Carla intentó huir, pero las sombras la atraparon, arrojándola al suelo. Y justo cuando sentía que todo se desvanecía, la figura en el espejo volvió a aparecer.
sonriendo de manera macabra. «Ahora tú eres parte de nosotros», dijo la voz en su cabeza y todo se apagó. La oscuridad se cernía sobre el cementerio, como una manta espesa que ahogaba los pocos vestigios de luz que quedaban. La luna, en su etapa menguante, apenas iluminaba el extenso campo de tumbas. Las lápidas, algunas caídas, otras inclinadas, parecían formar un laberinto en el que el sepulturero don Ricardo se sentía más que familiarizado. Había trabajado allí durante más de 20 años, y en ese tiempo, la muerte había dejado de ser un concepto aterrador. Sin embargo, esa noche sería diferente. Don Ricardo ya había visto muchos muertos a lo largo de su vida, pero algo en el aire de esa noche lo inquietaba. La brisa, generalmente fresca y calmada, se sentía más pesada, como si algo estuviera agazapado esperando su oportunidad para saltar. El sonido de las hojas secas crujía bajo sus botas mientras caminaba entre las tumbas, su linterna iluminando solo una franja estrecha en la negrura. Los ruidos nocturnos que normalmente ignoraba, como el viento entre las ramas de los árboles y el canto lejano de algún búho, se volvían ahora intensos, inquietantes, como si estuvieran observando, acechando. Mientras realizaba su ronda, don Ricardo notó algo extraño. Un ruido, sordo y débil, llegó hasta sus oídos. No era el viento, ni ningún animal nocturno. Parecía provenir de una de las tumbas cercanas. Se detuvo en seco. Los años de trabajo en el cementerio lo habían hecho desconfiado de cualquier cosa fuera de lo común, pero lo que acababa de escuchar era definitivamente algo fuera de lugar. Apreté la linterna entre sus manos y dio unos pasos hacia la tumba de la familia Ramírez, una de las más antiguas del lugar. El sonido persistió, un leve crujido, como si algo se moviera bajo tierra. Don Ricardo frunció el ceño y, con el corazón palpitando un poco más rápido de lo habitual, comenzó a acercarse al origen de los ruidos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la tierra bajo sus pies vibró, como si algo estuviera emergiendo desde lo más profundo. Al principio pensó que podría ser una raíz, algo natural, pero entonces el ruido se intensificó. Un susurro seco y hueco, como si alguien estuviera raspando desde abajo. Don Ricardo retrocedió un paso. Su respiración se hizo más profunda y su garganta se apretó. Pensó que debía irse, que lo que había escuchado no podía ser más que un producto de su imaginación. Pero entonces, el suelo crujió aún más fuerte. La linterna tembló en sus manos, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. El sonido, ahora más evidente, comenzó a recordar el ruido de una tapa de ataúd deslizándose sobre el sarcófago. Siguió adelante, con el rostro sombrío, y al llegar frente a la tumba, vio lo impensable. La lápida se movía. La piedra, pesada y sólida, se levantaba lentamente como si una fuerza invisible la empujara hacia arriba. Don Ricardo retrocedió, su mente negando lo que veía. «No es posible», murmuró, casi sin voz. «Algo está mal. Esto no es natural». En ese instante, la tapa del sarcófago se abrió, y la tierra comenzó a desmoronarse, dejando ver una figura que surgía de las entrañas del cementerio. El sepulturero dio un paso atrás, sus piernas temblaban, y un sudor frío recorrió su frente. Una figura humana pálida, con la piel arrugada y la cara desfigurada por el paso de los años, emergió de la tumba. Los ojos, vacíos y oscuros, brillaban en la penumbra como dos agujeros sin vida. La criatura, si es que se le podía llamar así, no parecía estar viva, pero tampoco muerta. Era como una sombra que se arrastraba fuera del mundo de los muertos, un espectro errante que no debería existir. Don Ricardo trató de gritar, pero su voz se le fue. El miedo lo había paralizado. La criatura dio un paso hacia él y la brisa, ahora helada, sopló violentamente, arrastrando hojas secas y polvo. De repente, el sepulturero se dio cuenta de que no estaba solo. Desde otras tumbas, otros seres comenzaron a emerger. Sombras inquietantes, figuras deformes, rostros de personas que alguna vez habían sido humanas, pero que ahora eran solo cáscaras vacías, seres que caminaban entre el mundo de los vivos y de los muertos. Cada paso que daban las criaturas era como un eco en su mente. El sonido de sus cuerpos, marchitos y frágiles, retumbaba en la tumba, y la oscuridad se hacía más densa. El aire comenzó a volverse irrespirable. La tierra tembló con fuerza, y las tumbas cercanas se abrieron por sí solas.
como si una llamada secreta estuviera convocando a los muertos, y estos respondieran sin dudar. Don Ricardo sintió que el miedo lo consumía. No podía moverse, no podía gritar. Todo su ser estaba paralizado. La primera criatura, la que había surgido de la tumba de los Ramírez, se acercó a él con una lentitud espantosa. Con sus dedos huesudos levantó su mano hacia el sepulturero, y una sensación de frío intenso recorrió su piel. «Vete», susurró la criatura con una voz que sonaba como el crujir de un ataúd antiguo. «O serás uno de nosotros». Don Ricardo quiso huir, pero sus piernas no respondían. El pánico lo ahogaba. Miró alrededor y vio que más figuras deambulaban por el cementerio, emergiendo de las tumbas. En la lejanía, las luces de la ciudad brillaban tenuemente, como un faro inalcanzable. Parecía que la muerte se había desbordado en el cementerio, extendiendo sus garras más allá de las fronteras que la humanidad podía controlar. De repente, la tierra bajo sus pies comenzó a ceder. Don Ricardo cayó de rodillas, y la tierra se abrió a su alrededor, como si el mismo cementerio hubiera cobrado vida. La criatura de la tumba de los Ramírez lo alcanzó y, con una fuerza descomunal, lo arrastró hacia las profundidades de la tumba, hacia la oscuridad infinita. La linterna cayó al suelo, apagándose en el acto y todo quedó en silencio. El cementerio, ahora cubierto por una capa de sombra, volvía a la calma, como si nada hubiera sucedido. Las tumbas se habían cerrado, las criaturas se habían sumido de nuevo en sus nichos oscuros. Pero una última figura, la más grande y oscura de todas, observaba desde la distancia. Con una sonrisa macabra, sus ojos brillaban con un rojo intenso, sabiendo que la llamada había sido escuchada y que don Ricardo no sería el último en ser reclamado. La despedida había sido dicha, pero el cementerio nunca olvidaría. La noche había caído pesada y fría sobre la ciudad. Martín Rodríguez, paramédico de la unidad nocturna, conducía su ambulancia por las solitarias calles del barrio. El trabajo en la unidad de emergencia siempre era impredecible, pero esa noche parecía más tranquila de lo habitual. La estación de paramédicos estaba a solo unos minutos, y el cansancio se comenzaba a apoderar de él. A veces, las noches interminables como esa parecían más largas de lo que realmente eran, pero el pensamiento de llegar a casa lo motivaba a seguir adelante. En un desvío cercano, un faro parpadeó en la distancia, dirigiéndose hacia una vieja y desconcertante edificación, el hospital abandonado. Martín había pasado por allí cientos de veces antes, sin pensarlo ni una sola vez. Era una construcción antigua, un edificio que había dejado de funcionar décadas atrás, pero aún permanecía de pie, como un recordatorio de lo que alguna vez había sido. La estructura estaba rodeada por un cercado oxidado, y las ventanas rotas daban al lugar una atmósfera inquietante. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. El camino habitual hacia la estación estaba cerrado por una señal de construcción, obligando a Martín a tomar una ruta alternativa. Era un desvío que no solía tomar, pero el cansancio lo hizo seguir adelante sin pensar demasiado. Con el ruido de los neumáticos al rozar el asfalto y la radio encendida, el vehículo avanzaba hacia lo desconocido. El hospital abandonado comenzó a acercarse con cada kilómetro recorrido. No había luces encendidas, ni un solo coche en los alrededores, y el silencio parecía ser absoluto. Martín aceleró levemente, ansioso por pasar rápidamente por el lugar y continuar su viaje, pero al llegar cerca del hospital, algo extraño llamó su atención. Un resplandor débil emanaba de las ventanas rotas, como si una luz interna tratara de salir, pero no había ninguna fuente visible de energía. El corazón de Martín comenzó a acelerarse, aunque no sabía por qué. Pensó que era solo el cansancio jugándole una mala pasada, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. De repente, una ráfaga de viento frío se coló por la rendija de la ventana de la ambulancia, trayendo consigo un susurro leve pero claro. El susurro decía su nombre. Martín. Su respiración se aceleró. Miró hacia el hospital, pero no vio nada. No había nadie a la vista. El viento seguía soplando fuerte y los árboles se movían inquietos. Martín pensó que tal vez estaba delirando por el agotamiento, pero al instante el susurro volvió, esta vez más fuerte, más claro. Martín. El sonido parecía provenir de los pasillos vacíos del hospital. Sintió un escalofrío recorrer su espalda.
y su mente comenzó a imaginar lo peor. Tal vez no debería estar tan cerca de ese lugar. Pensó en dar la vuelta, regresar por donde había venido, pero el camino estaba oscuro, y el único lugar donde podría encontrar una salida rápida era justo enfrente de él. El hospital estaba envuelto en sombras, pero el resplandor débil que se filtraba a través de las ventanas rotas le parecía inquietante. Con el temor creciendo en su interior, Martín hizo una pausa momentánea y decidió que sería mejor continuar. No iba a dejar que el miedo lo dominara. Estaba acostumbrado a las situaciones extremas, a las situaciones de vida o muerte. Pero algo en este lugar era diferente. Su mano se posó sobre el volante mientras seguía conduciendo lentamente. A medida que se acercaba al hospital, el sonido de la radio comenzó a interferir, emitiendo un zumbido constante que le hacía sentir aún más incómodo. Miró nuevamente a través de las ventanas rotas. Estaba seguro de que había algo que se movía dentro de la oscuridad del hospital. No pudo evitarlo. Lentamente su pie comenzó a frenar, y la ambulancia se detuvo frente a la entrada principal del hospital. La niebla espesa había comenzado a envolver el lugar, cubriendo los alrededores con una capa de frío y misterio. El sonido de susurros volvió a su oído, esta vez más fuerte, más cercano. Estaba seguro de que provenía del interior. Con el corazón palpitando en su pecho, Martín abrió la puerta de la ambulancia y salió con cautela. La atmósfera en el aire era densa y pesada, como si el lugar estuviera impregnado de una energía extraña y malévola. El hospital, aunque abandonado, parecía tener una vida propia. Cada paso que daba hacia el interior lo acercaba más al horror desconocido que sentía acechando en las sombras. Sabía que algo no estaba bien, pero la curiosidad lo empujaba, como si algo lo llamara hacia esa oscuridad. Los pasillos del hospital estaban en completo silencio, más allá de los ecos de sus propios pasos. Las paredes manchadas y los pasillos largos y estrechos parecían interminables. Cada vez que Martín giraba una esquina, sentía como si la oscuridad lo estuviera envolviendo más y más. Una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de él. En una de las habitaciones vacías, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un viejo aparato de electrocardiograma estaba encendido, mostrando líneas rectas y regulares, como si alguien hubiera estado monitoreando la actividad cardíaca de un paciente. Pero no había nadie allí. El silencio se apoderó del lugar y el frío se intensificó. ¿Quién está ahí? Component placement, murmuró Martín, su voz resonando en la vacía habitación. De repente, un sonido proveniente de lo profundo del hospital lo hizo girar rápidamente. Un grito ahogado, casi humano, parecía venir de un piso superior. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero la curiosidad aún lo mantenía allí. El miedo y la ansiedad se mezclaron, empujándolo a moverse aún más. En cada rincón, la presencia de algo intangible lo acechaba. Los susurros de su nombre continuaron, cada vez más cerca, como si la oscuridad misma estuviera pronunciando su destino. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia las escaleras que lo llevarían al siguiente nivel. No podía permitir que el miedo lo venciera ahora, aunque todo su ser le gritaba que debía huir. Al llegar al segundo piso, Martín vio figuras sombrías moverse rápidamente en las sombras. No podían ser personas, no podía ser real. Algo estaba sucediendo en ese lugar, algo que superaba cualquier explicación racional. Los ecos de pasos comenzaron a rodearlo, pero cuando miraba hacia atrás, no veía nada. En una de las habitaciones, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una serie de imágenes polvorientas y antiguas colgadas en la pared. Las fotos mostraban personas en una fiesta, sonriendo felices, pero al mirarlas de cerca, una sensación de terror lo invadió. Las caras de las personas en las fotos parecían haber sido distorsionadas, deformadas, como si algo las hubiera arrebatado de su realidad. En ese momento, la puerta detrás de él se cerró de golpe, sumiendo la habitación en completa oscuridad. Un grito de dolor rompió el silencio de la oscuridad, y Martín dio un paso atrás, temblando de terror. En la penumbra, una figura apareció lentamente, un hombre encapuchado, cuyo rostro estaba oculto en las sombras. «¿Quién eres?», preguntó Martín con la voz temblorosa sin poder apartar la vista de la figura. El hombre encapuchado dio un paso hacia él, y cuando levantó la cabeza, Martín pudo ver sus ojos brillando en la oscuridad, vacíos,
como si no tuvieran alma. La criatura se acercó lentamente y un frío helado invadió la habitación. «Te estábamos esperando», susurró la figura en un tono bajo y áspero. La atmósfera se volvió espesa, y Martín sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. La figura continuó avanzando, y Martín retrocedió lentamente, sintiendo la presión de la oscuridad que lo rodeaba. No podía escapar, no podía salir. Al final, cuando la figura estuvo demasiado cerca, Martín cayó al suelo incapaz de moverse. Y entonces la oscuridad lo envolvió por completo. La oscuridad lo envolvió por completo. Martín intentó mover sus piernas, pero su cuerpo estaba paralizado, como si la fuerza de la pesadilla lo hubiera aprisionado en un estado de inmovilidad. Su respiración se agitó con rapidez, luchando por recuperar el control, pero la sensación de frío era tan intensa que cada inhalación se sentía como un suspiro en el vacío. La figura encapuchada se acercaba cada vez más, sus pasos resonando con un eco que parecía provenir de todas las direcciones. «Te estamos esperando», repitió la voz distorsionada del hombre encapuchado, esta vez mucho más cerca. Martín podía sentir la presión en su pecho como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. De repente las paredes del hospital comenzaron a crujir, como si el edificio mismo estuviera despertando de un largo letargo. Las sombras se retorcían a su alrededor, tomando formas extrañas, casi humanas, pero deformadas como si estuvieran a punto de abalanzarse sobre él. La angustia aumentó, y el miedo se volvió insoportable. Martín sintió que el tiempo se dilataba, como si estuviera atrapado en una dimensión paralela donde el terror reinaba sin fin. En ese momento, una corriente de aire gélido recorrió la habitación, y algo extraño ocurrió. La figura encapuchada se detuvo, como si hubiera percibido algo que no podía entender. Martín, en ese instante de desesperación, vio una luz tenue al final del pasillo. Era como una chispa de esperanza, algo que no debía ignorar. Sin pensarlo, forzó su cuerpo a moverse, a levantarse del suelo con un esfuerzo que parecía sobrehumano. Con los músculos entumecidos y el corazón palpitando frenéticamente, Martín comenzó a correr. No importaba hacia dónde, solo tenía que alejarse de esa oscuridad que lo consumía. Corrió por los pasillos, su respiración llena de terror, su mente envuelta en pánico. Los ecos de pasos lo perseguían, y los susurros que decían su nombre se multiplicaban, rodeándolo, desorientándolo. Al llegar al final del pasillo, Martín vio la salida. La puerta del hospital estaba entreabierta, y una luz cálida provenía del exterior, como si un mundo normal, libre del terror, lo estuviera esperando. Sin pensarlo dos veces, Martín corrió hacia la puerta, sus pasos resonando con fuerza en el suelo, el sonido de su propia desesperación empujándolo hacia la libertad. Pero justo cuando estaba a punto de salir, un grito desgarrador llenó el aire. Martín se detuvo en seco. Volvió la vista hacia adentro, hacia la figura que se desvanecía en la sombra. «No puedes escapar», resonó la voz en sus oídos. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir, y las paredes del hospital se retorcían como si intentaran engullirlo de nuevo. En ese momento la puerta se cerró violentamente frente a él. Martín intentó abrirla, pero la fuerza del hospital parecía más fuerte que él. La oscuridad lo rodeó una vez más, y el aire se volvió tan denso que le costaba respirar. Con un último grito de desesperación, Martín sintió cómo algo lo empujaba hacia atrás. La figura encapuchada había regresado, y sus ojos vacíos brillaban con una intensidad maligna. «Te pertenecemos», susurró la voz, y de repente Martín sintió una sensación de pesadez que lo aplastaba. El terror lo llenaba por completo, y la desesperación se convirtió en un frío mortal que lo congeló por dentro. La oscuridad lo devoró por completo. Ya no quedaba rastro de él, ni de su desesperada lucha por escapar. El hospital, ahora en completo silencio, volvió a sumirse en su abismo eterno, como si nada hubiera pasado. Y en la distancia, más allá de la niebla espesa, una luz parpadeó, señalando el regreso de otro viajero perdido. El ciclo de terror había comenzado de nuevo. Era una noche fría y oscura cuando Lucas, el vigilante nocturno, tomó su turno en el Museo de Historia. El museo, una antigua construcción de ladrillos gastados y paredes llenas de secretos, parecía diferente cuando la luz del día se apagaba.
El sonido de las antiguas puertas chirriando y los ecos de sus pasos en el pasillo largo y vacío le daban una sensación de inquietud que no podía ignorar. La noche caía pesada sobre el museo, como una manta espesa que envolvía el edificio en una quietud ominosa. Al principio todo parecía estar en orden. Lucas realizaba su ronda habitual, comprobando que las exhibiciones estuvieran aseguradas y las luces apagadas. Pero al dar vuelta a una esquina, algo lo hizo detenerse. En el extremo del pasillo, una figura oscura parecía desdibujarse en la penumbra. Los ojos de Lucas se entrecerraron y una sensación de escalofrío recorrió su espalda. Era solo un truco de la luz, pensó. Tal vez una sombra causada por la lámpara parpadeante en el techo. Sin embargo, al seguir su ronda, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca. En el momento en que Lucas intentó enfocarse mejor, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Sintió una presión en el aire, como si algo estuviera observándolo, siguiéndolo. Decidió ignorarlo. La soledad de su trabajo a menudo jugaba trucos con su mente, pero al regresar a la estación de seguridad para revisar las cámaras, notó que la figura había dejado una marca en las grabaciones, una sombra alargada que se movía en un ángulo imposible para cualquier ser humano. El corazón de Lucas comenzó a latir más rápido. De repente, su radio zumbó interrumpiendo el silencio absoluto. Era una llamada en estática, la voz distorsionada y grave que le susurraba al oído. «¿Estás solo, Lucas?» Con un sudor frío recorriéndole la frente, Lucas miró a su alrededor. No había nadie en la sala. Apenas pudo oír sus propios pensamientos cuando el ruido de sus pisadas resonó en el pasillo nuevamente. Las luces comenzaron a titilar, y las sombras en las paredes parecían estirarse y retorcerse como si tuvieran vida propia. La figura oscura volvió a aparecer en el umbral de la puerta de la galería. Esta vez, no era solo una sombra, sino una figura humana, parcialmente transparente, vestida con ropas antiguas, como si estuviera atrapada entre dos tiempos. Los ojos de Lucas se agrandaron mientras se acercaba lentamente, como si no pudiera moverse o resistirse. «¿Quién eres?», Srenia preguntó Lucas con voz temblorosa, aunque no esperaba una respuesta. La figura le dio la espalda y comenzó a caminar hacia el fondo del pasillo. Impulsado por un miedo inexplicable, Lucas la siguió. Cuanto más caminaba, más lejos parecía estar el final del pasillo, como si se extendiera sin fin. La luz de su linterna vacilaba, iluminando solo lo que estaba frente a él. Cuando la figura desapareció por una puerta al final del corredor, Lucas se encontró de repente en una galería que no reconocía. Los cuadros colgados en las paredes no mostraban las mismas obras que él recordaba. Eran retratos de personas, todos con expresiones trágicas y ojos vacíos que parecían seguirlo con la mirada. Y al lado de cada cuadro, una placa de bronce con nombres que Lucas no conocía. Entonces vio la placa de una mujer. Isabel Morales, 1892 a 1911. La fecha no coincidía con ninguna figura histórica en el museo. Mientras observaba el retrato de Isabel, las luces parpadearon una vez más, y Lucas oyó un susurro, como si alguien estuviera justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. De repente las puertas del museo se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor, y Lucas quedó atrapado dentro. La figura había desaparecido, pero el eco de su presencia aún llenaba el aire. Al mirar a su alrededor, comprendió que las sombras en las paredes no eran simples ilusiones. Eran los espectros de aquellos que habían muerto en este museo, atrapados en el tiempo y en el espacio, condenados a caminar por los pasillos por siempre. La llamada en la radio sonó nuevamente, esta vez más clara. «Ahora eres parte de la colección, Lucas». Una ola de terror lo invadió cuando las sombras en las paredes parecieron moverse hacia él, como si las figuras del pasado estuvieran listas para tomarlo. La oscuridad en el museo había cobrado vida y él ya no podía escapar. La oscuridad envolvía la estación de trenes como una manta espesa. En la quietud de la noche, cuando los ecos de la última locomotora se desvanecían, solo quedaba el susurro del viento y el crujir de los viejos tablones de madera. Alejandro, un guardia nocturno de la estación, estaba acostumbrado al silencio, pero algo en esta noche le provocaba una extraña incomodidad. La estación, ubicada en un rincón olvidado de la ciudad, nunca estuvo en pleno funcionamiento desde hace años.
Sin embargo, el trabajo nocturno de Alejandro lo mantenía allí todas las noches, solo, vigilando los raíles vacíos y las plataformas desoladas. Las luces parpadeaban de vez en cuando, como si se resistieran a mantenerse encendidas, y el ruido del viento era lo único que rompía la calma. A veces, Alejandro se sumía en pensamientos oscuros, pero se obligaba a no pensar demasiado. Después de todo, ¿qué podía pasar en un lugar tan vacío y solitario? Todo cambió una noche cuando la mujer apareció por primera vez. Era cerca de la medianoche cuando la vio. Una figura que caminaba lentamente por la plataforma, su figura alargada por la tenue luz de la farola. Alejandro observó desde su puesto sin comprender del todo lo que veía. Ella vestía un largo vestido blanco, su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros, y su rostro estaba cubierto por una mirada distante, casi como si no lo viera. La mujer caminaba sin prisa, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Al principio, Alejandro pensó que quizás era una pasajera perdida, alguien que había llegado tarde al último tren. Pero no había trenes programados para llegar esa noche. La estación estaba cerrada. ¿Puedo ayudarte? Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia ella, su voz un poco temblorosa. La mujer no respondió. Continuó caminando hacia el andén, sin desviarse, hasta llegar al borde de la vía. Luego se detuvo. No se movió, ni siquiera cuando el guardia llegó hasta ella. Su presencia era inquietante, como si estuviera hecha de sombras, atrapada en un lugar que no podía abandonar. ¿Te encuentras bien?, Alejandro preguntó de nuevo, ahora con más firmeza, intentando romper el extraño silencio. Finalmente la mujer levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, y como si miraran a través de él, al fondo de su alma. «Necesito ayuda para abordar el tren que llegará pronto», dijo con una voz suave, como un susurro entre el viento. Alejandro frunció el ceño. «No hay ningún tren programado para esta noche». La mujer no respondió. Solo giró lentamente, mirando fijamente las vías vacías. «El tren llegará pronto», repitió en un tono firme, como si fuera una certeza que no podía ser desmentida. El guardia se quedó allí, mirando a la mujer, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo en ella no era normal. Algo en su presencia causaba un malestar indescriptible, como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno tangible y otro que pertenecía a las sombras. Y así, todas las noches, la mujer regresaba, siempre vestida de blanco, siempre pidiendo ayuda para abordar un tren que nunca llegaba. Alejandro, incapaz de ignorar la extraña situación, intentó durante días comprender qué sucedía. La estación parecía un lugar fuera del tiempo y la mujer, como una sombra, se deslizaba por las vías sin jamás subir a un tren. Una noche, decidió seguirla. Cuando la mujer llegó nuevamente, Alejandro no esperó en su puesto. Salió de la pequeña cabina de vigilancia y se adentró en la oscuridad de la estación. La mujer caminaba lentamente por el andén, sin apartar la vista de las vías. Como siempre, se detuvo al borde de la plataforma, mirando fijamente al vacío. Alejandro la siguió a una distancia segura, preguntándose si estaba a punto de descubrir algo terrible. De repente la mujer se detuvo. «El tren está por llegar», dijo en un susurro, más fuerte que nunca, como si estuviera pronunciando una advertencia. El sonido de un tren lejano comenzó a resonar a lo lejos, un retumbante eco que se acercaba rápidamente. Alejandro miró hacia las vías, pero no veía ni rastro de la locomotora. El tren parecía provenir de la nada, su presencia llenaba el aire, pero no podía verlo, no podía sentirlo. Entonces, la mujer comenzó a caminar hacia las vías como si estuviera lista para cruzarlas. «No lo hagas», gritó Alejandro corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la mujer se desvaneció en el aire. Su figura blanca se desintegró en una niebla espesa, y un grito ahogado de horror llenó la estación. El tren nunca llegó. Desesperado, Alejandro corrió por toda la estación buscando una explicación. Las luces titilaron, las puertas se cerraron solas, y el aire se volvió pesado, cargado de un terror palpable. Todo se sentía extraño, como si la misma estación estuviera viva y jugara con él, con sus miedos, con sus pensamientos. Esa misma noche, cuando la mujer volvió a aparecer, algo había cambiado en ella. Su rostro ya no era distante, sino que mostraba una expresión de agonía, una desesperación que no podía ocultar,
Y sus ojos, aquellos ojos oscuros, ahora reflejaban el sufrimiento eterno de su existencia. ¿Por qué no me ayudas?, susurró la mujer, ahora visible solo a través de su rostro, como si todo su cuerpo estuviera desvaneciéndose poco a poco. Ayúdame, antes de que la estación te reclame también. El pánico se apoderó de Alejandro. Comenzó a sentir un peso sobre su pecho, como si el aire mismo lo estuviera asfixiando. Intentó correr, pero sus piernas no respondían y el suelo parecía pegajoso, como si fuera una trampa. Y entonces comprendió. La estación no era solo un lugar olvidado. Era un vínculo, un lazo mortal entre los vivos y los muertos. Los que morían allí quedaban atrapados, condenados a repetir sus últimos momentos una y otra vez, incapaces de escapar. La mujer vestida de blanco que nunca subió a un tren, había sido una de esas almas atrapadas, buscando una salida que nunca llegaría. Alejandro miró hacia las vías. En la lejanía podía ver algo. Una sombra que se movía rápidamente hacia él. Era el tren. Pero no era como los otros trenes que conocía. Este tren estaba compuesto de oscuridad, de vacío, de muerte. El sonido del tren retumbaba en sus oídos, y sus ruedas parecían resonar en lo profundo de su alma. La mujer, con una sonrisa sombría, le dijo: «Te llevaste mi lugar. Ahora te queda esperar el tren». Antes de que pudiera gritar, Alejandro sintió un fuerte tirón en su pecho, y el suelo bajo sus pies se abrió. El tren, con sus luces apagadas, llegó hasta él en un abrir y cerrar de ojos. Su última visión fue la mujer, que lo observaba desde la oscuridad, una sombra más, atrapada en la estación como él. La estación había reclamado a otro guardia. Era una tarde gris cuando Emily, agotada por el largo viaje, decidió tomar una ruta alternativa en su camino de regreso a casa. La carretera desierta se extendía por kilómetros, rodeada por la oscuridad creciente. No había señales de vida ni de otros vehículos, solo el rugir del viento y el canto lejano de los grillos. El motor de su auto resonaba en la quietud del paisaje, y ella aprovechaba la oportunidad para relajarse. A medida que conducía, comenzó a sentir una extraña sensación, como si estuviera siendo observada. Sacudió la cabeza y se dijo a sí misma que era solo el cansancio. Sin embargo, algo no estaba bien. Su teléfono, sobre el asiento del copiloto, vibró de repente. Emily frunció el ceño al ver la pantalla. No reconoció el número, pero decidió contestar, esperando que fuera alguna llamada importante. «Hola, ¿quién habla?», dijo con una voz cansada, tratando de sonar tranquila. Al principio no hubo respuesta, solo el sonido de una respiración agitada al otro lado de la línea. Emily arqueó una ceja, desconcertada. «¿Hola?», repitió mirando el teléfono con creciente inquietud. Finalmente una voz temblorosa emergió de la oscuridad del otro lado de la línea. «Ayúdame, por favor», dijo la voz masculina llena de desesperación. «Estoy atrapado. No sé dónde estoy. Hay algo aquí, algo que me está mirando. Me está persiguiendo». Emily sintió una ola de incomodidad recorrer su espina dorsal. La voz estaba distorsionada, como si el hombre estuviera en un lugar oscuro, aterrador. «¿Quién eres?», preguntó con el pulso acelerado. El miedo comenzaba a infiltrarse en su voz. Antes de que pudiera recibir una respuesta, la llamada se cortó abruptamente, dejando solo el eco de la respiración agitada del desconocido. Emily, con las manos sudorosas, miró su teléfono en busca de señales de vida, pero no había nada. No había mensajes ni registros de llamadas perdidas, solo la pantalla en blanco. Se quedó mirando el teléfono durante unos segundos, su mente corriendo en busca de respuestas. «Solo una broma», pensó. «Debe ser alguien jugando conmigo». Sin embargo, una sensación extraña persistía en el aire. Decidió continuar su camino, pero no pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observada. A lo largo de los siguientes días, Emily trató de olvidar lo sucedido, achacándolo al estrés y la fatiga del viaje. No obstante, algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. Estaba acostumbrada a estar sola en sus viajes, pero nunca había sentido algo tan inquietante. La sensación de peligro latente nunca desapareció. Una noche, después de llegar a su departamento, Emily revisó su teléfono y vio algo que la dejó paralizada. Un mensaje sin remitente ni información alguna. Al abrirlo, vio una grabación. La reprodujo sin saber por qué, como si algo la empujara a hacerlo.
El audio que comenzó a sonar era el mismo de la llamada misteriosa, la misma voz desesperada, la misma respiración entrecortada, pero lo que la hizo temblar de terror no fue solo la voz. Era el sonido de un susurro que se filtraba al final de la grabación, algo enigmático, casi inaudible, pero claramente escuchable para quien estuviera prestando atención. «No mires atrás», decía el susurro como una advertencia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. De repente se dio cuenta de que había algo mucho más siniestro detrás de esa llamada, algo oscuro que la estaba siguiendo, pero no podía dejarlo pasar, no podía ignorarlo. Decidió investigar. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Emily comenzó a revisar los registros de su teléfono, buscando algo que la pudiera llevar a entender lo que había sucedido en la carretera. Cuando accedió al historial de llamadas, algo extraño sucedió. Allí, en el listado, vio la llamada del número desconocido, pero con un detalle peculiar. La hora en que fue recibida no coincidía con el momento en que ella había estado al volante. Era como si la llamada hubiera sido registrada mucho antes de que ella la contestara. El misterio aumentaba, pero algo peor la esperaba. Esa misma noche, Emily empezó a recibir mensajes de texto. Eran cortos, sin sentido, pero escalofriantes. «Estás más cerca de lo que crees», decía el primero. El siguiente mensaje llegó poco después. «No salgas de la casa». Otro, una hora después. «El tiempo se acaba». Los mensajes se fueron intensificando a medida que avanzaban los días. Emily no podía ignorarlos. Comenzó a sentir que estaba siendo observada constantemente, aunque no había señales evidentes de que alguien estuviera cerca. A todas horas, sentía la presencia de una sombra, algo que no podía ver pero que estaba siempre acechando. La situación se agravó cuando, una mañana, Emily despertó con la sensación de que algo no estaba bien. El aire estaba denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad. Cuando se levantó de la cama y miró por la ventana, vio algo que la dejó paralizada. En el otro lado de la calle, en la penumbra, había una figura, alta, delgada, inmóvil, una figura que no podía identificar pero que parecía mirarla fijamente. El pánico se apoderó de Emily. Cerró las cortinas rápidamente tratando de calmarse. Necesitaba salir de allí. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero sentía que su vida estaba en peligro. Tomó su teléfono y vio una notificación más. Un mensaje con un archivo adjunto. El archivo era una foto tomada de su propia ventana, mostrando su figura observando hacia afuera. La figura alta y delgada estaba ahora más cerca, tan cerca que podía ver sus ojos, que brillaban en la oscuridad. En un ataque de desesperación, Emily corrió hacia su coche y condujo hasta el lugar donde había recibido la llamada por primera vez. La carretera desierta, ahora cubierta por una niebla espesa, parecía aún más inquietante que antes. Al llegar al lugar, encendió las luces del coche buscando alguna señal de lo que había ocurrido. Allí, en la oscuridad, vio algo en el suelo. Era su teléfono, el teléfono que había olvidado, el teléfono que había sido testigo de todo lo que había ocurrido. Al recogerlo, el dispositivo se encendió por sí solo, y una nueva notificación apareció. «Estás demasiado cerca de descubrir la verdad. Ahora no hay vuelta atrás». Un grito desgarrador llenó el aire, y Emily sintió que algo horrible se cernía sobre ella. El teléfono comenzó a emitir un sonido extraño, como si algo estuviera sucediendo al otro lado de la línea. Sin embargo, no había nadie allí. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de su propia respiración acelerada por el miedo. Emily intentó correr, pero el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. En ese momento, una figura oscura emergió de la niebla. Era el mismo ser de la foto, su rostro deformado y su mirada fija en ella. No tenía rostro humano, solo ojos vacíos que la observaban con una intensidad aterradora. La figura avanzó, deslizándose sobre el suelo, y Emily, paralizada por el terror, intentó gritar. Pero su voz no salió. Solo el sonido de la niebla y la respiración agitada la rodeaban. El teléfono cayó al suelo y con él, toda esperanza. La figura la alcanzó, y Emily desapareció en la oscuridad, absorbida por el terror que la había perseguido desde el momento en que contestó esa llamada. La investigación que siguió fue desconcertante. El teléfono, que fue encontrado en el lugar, contenía más mensajes. Algunos enviados antes de la desaparición de Emily, otros después. Las grabaciones y las fotos que había recibido
Indicaban que alguien había estado siguiéndola desde el momento en que aceptó esa llamada. Nadie sabía quién estaba detrás de la amenaza, pero el caso permaneció sin resolverse. Las autoridades jamás encontraron una pista concreta, y el teléfono olvidado permaneció guardado como un recuerdo macabro de lo inexplicable. La desaparición de Emily se convirtió en leyenda, una historia de terror que se susurraba en la oscuridad, donde el teléfono olvidado era la clave, y la figura en la niebla la pesadilla eterna que acechaba a aquellos lo suficientemente ingenuos como para responder una llamada desconocida. En un rincón olvidado de la selva, lejos de cualquier mapa conocido, un equipo de arqueólogos se encuentra a punto de desenterrar un misterio que cambiaría todo lo que se sabe sobre las antiguas civilizaciones. La jungla parecía engullir la expedición, las sombras de sus árboles altos tapaban la luz del sol, creando un manto de oscuridad a medida que avanzaban hacia lo desconocido. Los sonidos de la naturaleza eran opresivos, como si algo estuviera observando cada paso que daban. El equipo estaba compuesto por expertos en diferentes áreas. El líder, el doctor Alan Fisher, un arqueólogo conocido por su enfoque meticuloso y casi obsesivo con los detalles. Le acompañaban la doctora Emily Shaw, una antropóloga que había estudiado las culturas más exóticas del mundo, y el joven especialista en geografía, Gabriel Collins, quien, aunque experimentado, era nuevo en este tipo de expediciones. Además, había un pequeño grupo de ayudantes y guías locales, quienes, a pesar de su vasto conocimiento del terreno, no podían evitar mirar nerviosos a su alrededor. El descubrimiento se produjo por accidente. En el curso de una excavación en busca de vestigios de una antigua civilización maya, el equipo tropezó con algo mucho más antiguo y misterioso: las ruinas de una ciudad perdida, oculta bajo capas de vegetación, como si hubiera sido olvidada por el tiempo mismo. Pero en lugar de sentirse emocionados por el hallazgo, algo oscuro se cernía sobre el ambiente. La energía de ese lugar era palpable, como si la tierra misma se resistiera a ser descubierta. «Esto no es maya», dijo Emily al observar los extraños símbolos que cubrían las piedras. «Este lugar es mucho más antiguo, y no parece abandonado». «Eso es lo que quiero averiguar», murmuró Alan mientras comenzaba a dirigir la excavación con más urgencia. Sin embargo, su impulso científico no pasó desapercibido para los guías locales, quienes advertían sobre los peligros de acercarse demasiado a las ruinas. «Los que van demasiado lejos desaparecen», les dijeron en susurros. «Este lugar está maldito». Pero el doctor Fisher, atrapado por su obsesión, no prestó atención a las advertencias. Mientras tanto, Gabriel y Emily intercambiaban miradas de duda, pero se sentían igualmente cautivados por el misterio de la ciudad. Las primeras noches en la selva fueron inquietantes, con sonidos extraños que llegaban desde las sombras y una sensación de ser observados constantemente. Pero el equipo continuó cavando, cada vez más cerca de lo que parecía ser el núcleo de la ciudad. Una tarde, mientras escarbaban en un templo cubierto de líquenes, descubrieron una gran piedra que estaba demasiado pulida para ser de piedra natural. En ella había inscripciones que parecían retorcidas, ininteligibles, pero algo en ellas les resultaba familiar, como si sus ojos estuvieran siendo atraídos hacia algo que no querían ver. Alan, con su fascinación por el antiguo misterio, insistió en descifrar las palabras. Pero algo se movió en la oscuridad, algo que no estaba en el plano de la realidad. «¿Lo ven? Este es el lugar de culto», dijo Alan, mientras se inclinaba hacia la piedra, tocándola con reverencia. «Aquí está la clave. Aquí es donde comienza la historia de la desaparición». Pero antes de que pudiera completar su frase, un grito desgarrador rompió el aire. Gabriel, que se encontraba más lejos, había sido testigo de algo imposible. Una sombra, oscura como la noche misma, emergiendo del suelo y deslizándose como una serpiente hacia uno de los guías locales. En cuestión de segundos, la figura humana desapareció, absorbida por la tierra misma, como si nunca hubiera existido. El aire se tornó denso, casi espeso, como si la selva misma estuviera respirando. «No se acerquen», gritó Gabriel, pero su voz era un eco apagado en el vasto vacío de la selva. El equipo corrió hacia él, solo para encontrar el suelo intacto, sin rastro de la desaparición. La tierra estaba tranquila, pero la atmósfera se había vuelto insoportable. Esa noche,
Los temores de Gabriel y Emily se hicieron realidad. Algo estaba vivo en las ruinas, algo que no pertenecía a este mundo. Un viento gélido comenzó a recorrer la selva, haciendo que las hojas se agitaran frenéticamente, como si un ser invisible las arrastrara. El equipo, tembloroso, decidió regresar al campamento, pero el pánico se apoderó de ellos cuando notaron que sus huellas desaparecían tras ellos, como si nunca hubieran estado allí. El viento frío y húmedo se colaba por las rendijas de las ventanas rotas del viejo hospital, que se alzaba imponente en medio de la oscuridad. La estructura había sido abandonada hacía décadas, pero las historias y leyendas de lo que ocurría dentro seguían vivas en los recuerdos de aquellos que habían sobrevivido a su misterio. Las paredes crujían con cada ráfaga de viento, y la niebla espesa que rodeaba el edificio parecía susurrar secretos olvidados, como si la misma tierra estuviera tratando de ocultar lo que había sucedido allí. Algunas personas decían que el hospital había sido el escenario de experimentos médicos ilegales en su época de funcionamiento, y otras hablaban de pacientes perdidos que nunca salieron de sus habitaciones. Pero había una leyenda que se mantenía viva, una historia que helaba la sangre de cualquiera que la escuchara, la historia de una niña que había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que su espíritu seguía rondando entre las ruinas, buscando respuestas y llevándose a aquellos que se atrevían a investigar. Aquella noche, un grupo de jóvenes decididos a descubrir la verdad detrás de los sucesos inexplicables había llegado al hospital. Eran audaces, escépticos de las historias que los habitantes del pueblo contaban, pero pronto descubrirían que la oscuridad que se escondía en ese lugar era más real y más aterradora de lo que jamás habían imaginado. La puerta del hospital crujió al abrirse, revelando un vestíbulo desmoronado. El aire estaba viciado, cargado con un olor a moho y podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y las viejas lámparas de techo colgaban en ángulos extraños, como si estuvieran a punto de caer. La única luz que iluminaba el lugar era la de sus linternas, que lanzaban sombras inquietantes sobre el suelo cubierto de escombros. Esto es más aterrador de lo que imaginaba, dijo uno de los jóvenes, llamado Samuel, mientras miraba alrededor con una mezcla de asco y curiosidad. «Vamos, no seamos cobardes», respondió Lara, la más valiente del grupo. «Solo tenemos que encontrar la habitación de la niña y grabar un video para probar que todo esto son solo historias de pueblo». Se adentraron más en el hospital, siguiendo un estrecho pasillo que se retorcía como una serpiente. La atmósfera era espesa, casi palpable, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de sus propios pasos resonando en los pasillos vacíos. De repente, algo los detuvo. Un sonido suave, como una risa infantil, se escuchó a lo lejos. ¿Escucharon eso?, susurró Laura mirando nerviosa a su alrededor. «Probablemente el viento», dijo Samuel, tratando de restarle importancia, pero su voz temblaba un poco. Sin embargo, la risa persistió. No era el sonido alegre y limpio de una niña jugando. Era una risa distorsionada, como si alguien estuviera burlándose de ellos, llevándolos hacia lo desconocido. Lara apretó el mango de su linterna y comenzó a caminar hacia el origen del sonido. Sus pasos rápidos y decididos, pero su rostro reflejaba una creciente preocupación. «Vamos, no estamos aquí para asustarnos», dijo, aunque su voz sonaba cada vez más insegura. De pronto, al girar una esquina, se encontraron frente a una habitación que parecía diferente a las demás. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija podían ver la silueta de una figura diminuta dentro, moviéndose de un lado a otro. «La niña. Es ella», murmuró Lara, sus ojos fijos en la figura. «La niña de la leyenda». Samuel miró a su alrededor. Su instinto le decía que debían irse, pero algo lo mantenía en su lugar. «Esto no está bien. No deberíamos estar aquí». «Cállate», le ordenó Lara, abriendo la puerta con un golpe seco. La figura en la habitación se detuvo de inmediato, y la luz de la linterna iluminó el rostro de la niña. Estaba sonriendo, pero su sonrisa no era la de un niño inocente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y su piel palidecía en un tono enfermizo. La niña los miraba fijamente, pero no se movía. ¿Qué haces aquí?», preguntó Lara temblando, aunque trataba de parecer segura. La niña no respondió, solo señaló hacia el fondo de la habitación, donde había una vieja cama de hospital, cubierta de polvo. «Vengan»,
susurró con una voz que parecía provenir de un lugar muy lejano. «Vengan y jueguen conmigo». ¿Escucharon eso?, susurró Samuel con una expresión de horror en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? Lara, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo, comenzó a avanzar hacia la cama, pero su cuerpo se detenía cada vez que se acercaba, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia atrás. No puedo moverme», dijo con desesperación. Samuel intentó alcanzarla, pero algo lo detuvo en seco. Un grito horrible y desgarrador llenó el aire, proveniente del fondo de los pasillos, y de repente, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. La risa de la niña volvió esta vez más fuerte y más cerca, como si estuviera rodeándolos. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. «Tenemos que salir de aquí, ya», gritó Samuel tirando del brazo de Lara. Pero la niña los miró fijamente, y una sombra oscura emergió detrás de ella, tomando forma. Era una criatura indescriptible, con garras afiladas y ojos rojos que reflejaban la luz de sus linternas como espejos. «¡Corran!», gritó Lara, mientras la criatura avanzaba hacia ellos. Pero no había salida. Cada puerta que intentaban abrir estaba cerrada con fuerza, y el edificio comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Los pasillos se alargaban sin fin, como si el hospital los estuviera engullendo lentamente. Los susurros de la niña, cada vez más intensos, los envolvían. «Vengan y jueguen. Vengan». De repente, todo se detuvo. El hospital quedó en silencio absoluto. Las luces se apagaron. Los ecos de la risa se desvanecieron en la nada. Lara y Samuel estaban paralizados por el terror, incapaces de moverse. La niña ya no estaba allí. La criatura también había desaparecido. Solo quedaba oscuridad. Al día siguiente, los residentes del pueblo encontraron las cámaras de los jóvenes, pero no a ellos. Solo quedaron los ecos de sus voces, y en las grabaciones, las risas de la niña resonaban, cada vez más cercanas. Nadie más se atrevió a entrar al hospital después de esa noche. Los rumores crecieron. Decían que el espíritu de la niña seguía atrapado en el hospital, esperando a que otros se atrevieran a desafiarla. Y así, el hospital abandonado continuó su eterna vigilia, un lugar de sombras, terrores y secretos oscuros.